vamos a aterrizar lo que hace 15 días, el tiempo se nos fue muy rápido. Entonces miren, en lo que estamos viendo, si me abres por favor la presentación, para los que no estuvieron, bueno, el día martes 8, a partir del martes 8 de mayo, nace aquí esto que es un programa nacional de oración, y es oración 180 por 360 grados, que es intercediendo por México y las naciones. Dios es tan bueno que nos dio un escenario increíble. Ya cuando lo vean montado el otro domingo, ahí está gran parte del escenario, otra parte está allá. Este escenario costó 45,000 pesos, está hecho de una manera tan bella, y nomás lo usaron viernes, sábado y domingo para un evento de la revista esta de los Forbes. Oh yes, esa. Forbes. Son los de los billullos, pues, de Estados Unidos. Entonces vinieron a hacer una presentación, hicieron en la foto, está increíble, las fotos que yo el lunes les doy el testimonio, y ahorita arranco, les prometo que ahorita arranco. El lunes ya hicimos los diseños de las lonas, y el lunes digo, Señor, se van a ver muy feas las lonas así directas, y tiene que ser algo digno, Señor, de la oración, porque van a conectarse de los 32 estados de la República. El jueves 3 de mayo vienen de los 32 estados a este lugar aquí físicamente, vienen las alianzas de pastores, bueno, representantes, no vienen todos, están registrados como 280 personas que vienen, y vamos a inaugurar en este lugar oficialmente este proyecto que se llama Oración 180 por 360, y tenemos el privilegio que todos los martes a las 9 de la noche, a partir del 8, porque no se confunda, a partir del 8 de mayo, martes 8 de mayo, vamos a tener una enseñanza de intimidad y crecimiento espiritual y estrategias de la oración todo el año. Entonces no va a parar todos los martes de 8 a 8:50. A 8:50 vamos a hacer una pausa de la noche para tener 10 minutos para conectar. Paco ya va a tener aquí las cámaras listas. En la parte de atrás empezamos con la Ciudad de México. Allá está una lona muy grande que quedó de todo el espacio de atrás, donde van a estar las 16 delegaciones, cómo orar, y en medio quedó el escudo de oración, quedó México del lado izquierdo, y del lado derecho quedó la parte de lo que son las naciones. Yo le decía, Señor, y así oré, le dije, Padre, esta semana necesito un milagro. Y le dije, ¿cuál era el milagro? Le dije, queremos hacer algo digno, Señor, para que la oración no nomás salga, no nomás por nosotros en primer lugar, queremos tener algo digno. Número 2, porque se va a conectar mucha gente, y esto proyecte, Señor, tu reino. Entonces, justo en la semana me llama una persona y me dice, oye, fíjate que los de la revista Forbes, ¿cómo les dije? Esa revista, vinieron a hacer una presentación, hicieron una plataforma de lujo increíble para hacer la presentación, costó 45,000 pesos la plataforma, y terminaron y se van a Estados Unidos, y pues no se pueden llevar ese monstruo, está muy grande, son 12 metros por 3,5, más toda la parte iluminada del centro, más el fondo de las... No, está increíble. Cuando lo vi en las fotos, yo dije, se me cae así. Y le dije, por supuesto que desde luego que, claro que sí, le dije. Inmediatamente mandamos los camiones por ella, 2 camiones, porque está bien grande, aquí hay una parte, el otro está allá, y en un camión quedaron todas 2 piezas muy grandes todavía, porque no nomás es la plataforma, sino es todo lo que va hacia arriba y todo lo que va atrás, o sea, es completo. Entonces, Dios nos dio eso, y Dios también está proveyendo para esas lonas, porque son translúcidas, no es lona normal, es una lona muy cara, cuesta 200 pesos el metro cuadrado, porque es una lona especial que lleva lámparas atrás. O se prenden las lámparas, ilumina toda la República Mexicana de atrás hacia adelante. Es una lona que se llama translúcida o flash, ¿cómo? Mesh, porque ya fuimos a verla. Mesh o translúcida. Entonces, pues Dios es fiel. Y quiero decirles que este lugar, Dios tiene sus ojos puestos en él. Vamos a ir avanzando paso a paso. Y bueno, ese testimonio quería dárselos. Está llegando la provisión de Dios para su obra. Entonces, aquí vamos ahora sí a entrar a esta parte de la oración. Por eso les decía, esto nace en este lugar. Ya expliqué fechas, horarios, todos. Seguimos. Bueno, la semana pasada vimos cuál era el propósito siguiente, cuál es la esencia que nunca debemos de perder, porque cuando la esencia se diluye,
todo se convierte en una religión o se convierte en un sistema. Y Dios no es un sistema ni es una religión. Dios está vivo y cada día hace nuevas todas las cosas. Por eso no podemos hacer lo mismo. Y bueno, aquí cómo lograremos este propósito. Hablamos de la primera dimensión 180, que es orar por un avivamiento que traiga convicción de pecado para poder ver verdaderos cambios. Luego sigue la oración 360. Ahorita lo vamos a ver, es parte de la historia. Hoy vamos a basar la historia en la que vamos a estar compartiendo. Pueden irla buscando en Segunda de Reyes 6, Segunda de Reyes 6, pueden irla buscando en lo que les voy explicando las otras láminas. Vamos a enfocarnos ahí, el giro 360, que es cobertura espiritual, rodeado, cubierto, protegido. Esto es lo que significa esta palabra. Entonces, el que sigue, ¿cuándo y dónde? Ya lo vimos, sigue. Es un ejemplo de primeros lugares por delito, o sea, es un ejemplo de 6 delegaciones, luego sigue problema de México, las estadísticas, etcétera. Ahí llegamos. ¿Se acuerdan que ahí quise intentar hablar un poquito, por ahí se me fue el trabalenco un rápido y dije, no, ya con el tiempo mejor le paramos? Pero anoche y hoy temprano, quiero decirles que tenía unas citas muy bellas, exactamente 10 para las 6, el Señor me despierta y ya me vengo a orar a este lugar. Y hoy 10 para las 6 y de la misma manera el Señor me habló y yo le decía, Señor, como los niños chiquitos, 10 minutitos, ¿por qué no a las 6, 10 para las 6? Dice, pues por eso mismo tienes 10 para bajar y estar bien despierto abajo, échate agua. Y dije, ay, sí es cierto, entonces ya a las 6 empiezo aquí abajo. Entonces esta parte es muy importante porque ahora es el desarrollo del todo, porque este modelo es algo que Dios quiere usar para poder volvernos a instruir. ¿A quién? A todo el que tenga un corazón dispuesto, porque esto no se trata ni de competencias. No queremos enseñar a nadie diciendo este es el hilo negro, porque no existe el hilo negro, existe Dios y Él es luz. Entonces no estamos hablando de querer decirles es que es nada. Todo está en la palabra, simple y sencillamente. Dios lo ha puesto en papel, lo ha puesto. Ya hicimos las grabaciones esta semana en un estudio, hicimos 15 grabaciones, de ahí van a hacer una edición y va a salir el DVD ya para finales de esta semana, porque se va a regalar el día que vienen de todos lados aquí para la oración. Se va a regalar para todas las alianzas un manual y el DVD donde viene todo el desarrollo de este modelo. Ahora, quiero decirles que esto vamos a ir paso a paso. Ahora sí voy a tomar el tiempo, porque luego ustedes van a ver el reloj y van a decir, ya se pasó. Le voy a decir, no, pues empecé 12:48. Aquí, en esta parte, que fue donde nos quedamos hace 15 días, Dios nos quiere enseñar cómo deben de ser todas las cosas. Todo empieza como un bebé. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. La autoridad de hijo ante el Padre ya está, era su Hijo Jesucristo, pero lo envió como un bebé, y el bebé tuvo que tener etapas de crecimiento. Entonces la primera etapa, tenemos el trabajo que vamos a hacer aquí en la tierra. Esta estrategia de oración es para los 32 estados de la República, es para los pueblos, para las rancherías, para las ciudades, pero también algo muy importante, Dios ha puesto en el corazón que sea para las autoridades, que toda cabecera municipal se pueda orar, que todo gobierno municipal también, que todo gobierno de estado también, y aún en gobierno federal, todo esto pueda llevarlo el Señor a todos esos lugares. Entonces, porque la oración trabaja de la siguiente manera. La historia que vamos a ver hoy, no sé si encontramos Segunda de Reyes, el 6, quiero explicarles algo que rompe moldes, porque luego en ocasiones, y sobre todo más ahorita que vienen las elecciones, ahorita van a oír de todo. Ustedes cuiden su corazón y en su intimidad Dios les va a revelar. Tú y yo no sabemos el futuro, y yo les voy a dar una adelantadita del futuro y van a decir, oh, ya le hace el... No le hago a las cosas raras, pero sí sé algo por convicción, que gane quien gane no va a poder, porque hay un sistema que es el que tenemos que romper. Entonces, así que usted deje de preocuparse quién va a ganar, porque gane quien gane, cuando entre
lo va a abrazar un dinosaurio, un monstruo. Y el monstruo de las 7 cabezas lo va a dirigir, y entonces, aunque en su corazón y en su intención tenga la mejor de las disposiciones en campaña, cuando ya se entra a un nivel que es espiritual, que nadie lo ve. ¿Por qué no lo ven? Porque no tienen la revelación de Dios. Esto es por revelación. Y una persona que va a entrar a un gobierno entra con el conocimiento humano y entra con el corazón por delante y entra con propuestas, porque las propuestas pues tienen que ver con cuáles son las necesidades de esta ciudad. Son tales y tales y tales. Metemos estos programas y metemos esta ayuda y hacemos esto y hacemos lo otro. Eso es bueno. Los gobiernos se hacen cosas buenas. Yo sé que siempre nos dicen lo malo en los noticieros, siempre nos dicen lo malo de los gobiernos, pero los gobiernos también hacen muchas cosas buenas. Entonces ellos también hacen buenos planes, ellos también meten estrategias, me pagan mucho también por capacitaciones, por todo. Pero la palabra aquí es: no siembres más entre los espinos. ¿Recuerdan Jeremías 3? No siembres más entre los espinos, porque no van a sacar nada de ahí. Hay que arar primero la tierra, y si no aramos la tierra primero, vamos a obtener el mismo resultado en el siguiente sexenio. Entonces no es un asunto de gobierno, es un asunto de la iglesia, y lo tenemos que entender nosotros, que es un asunto del cuerpo de Cristo en la nación, porque es un asunto de Dios, para poder romper con los sistemas, y entonces los programas y las buenas intenciones y todo aquello que han prometido pueda tener un efecto. Entonces, dándonos cuenta que nosotros, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que por favor ore por todos los colores. Por favor, no tenga usted como hijo de Dios no tiene ciudadanía mexicana. Usted como hijo de Dios tiene ciudadanía celestial, y hay que orar por todos los candidatos por igual. No haga usted una excepción. Usted en su corazón ore por todos por igual y dile: Dios, solo tú sabes, porque tú vas a revelar el corazón de cada uno, que es el que de los, ahora sí que dijéramos, que es de lo peor tantito, el menos peor tantito. Entonces, pues, y que el resultado final, Señor, pues ahora sí que en tu nombre, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios tenemos una función muy importante. Creo que los hijos de Dios tenemos la función principal, y lo vamos a estudiar en esta historia para ver cómo debe de caminar un gobierno juntamente con la iglesia, y cómo la iglesia debe de caminar juntamente con un gobierno, pero sin mezclarse. Por eso el Señor dice: los envío como ovejas en medio de lobos. La esencia de un hijo de Dios es una oveja, y el lobo tiene una naturaleza propia. Hay muchas características del lobo. El lobo mata por matar. Es el único animal que, aunque no tenga hambre, pero se le atraviesa un animalito, va y lo mata solo porque tiene un instinto asesino. Entonces el lobo va en el camino y ve algo y lo mata y sigue caminando y lo deja ahí. ¿Por qué? Porque tiene un instinto asesino. Su instinto, otros animales no. Los otros animales, si no tienen hambre, dejan que el animalito siga su camino. Pero cuando le aprieta el hambre, sale, y ahora sí, cuidado, ¿verdad? Que se le atraviesa el mismo animalito, porque ahora sí se lo botanean. Ese es el ciclo de la naturaleza. Entonces, los hijos de Dios tenemos una naturaleza, la naturaleza que Jesucristo estableció, y Él nos compara, es una oveja, porque la oveja tiene que ser dependiente del pastor. Y no hablo del físico, porque el día que usted depende de su pastor físico en la tierra, ya claudicó. Y hay que depender de Dios y orar por nosotros, los pastores, para que estemos conectados y no hablemos burradas. Entonces, que hablamos lo que Dios quiere. Pero Él es el que lo gobierna a usted. Él es el pastor de su alma, Él es el pastor de su familia. Entonces, el buen pastor le da a usted una naturaleza, y Él le llama oveja, porque la oveja depende del pastor. Por eso dice el Salmo 23 acerca de lo que es el buen pastor. Él es el que te lleva el que te apacenta, te va al aprisco, y todo lo que nosotros conocemos en la Biblia acerca de lo que es la relación entre Jesucristo como el buen pastor, como el príncipe de los pastores, y la oveja. Ahora, la oveja tiene que depender del pastor, de Jesucristo. ¿Cuánto? Siempre, porque el día que la oveja crea que pueda hacer mejores negociaciones a espaldas de su pastor o a espaldas de Jesucristo,
Entonces el enemigo tiene una estrategia, es cambiar su naturaleza, porque en el momento que una oveja se esconde del Señor Jesús para empezar a tomar decisiones ocultas, ese principio va cambiando su naturaleza. ¿Qué es cambiar su naturaleza? Muchos cristianos han entrado a la política creyendo que van a hacer algún cambio. Ahora, yo digo que no entren, se necesitan para frenar leyes, sobre todo como diputados, senadores, como personas que están estratégicamente para cuando ven una ley que es antibíblica, entonces puedan decir no. Y entonces en ese momento, esas funciones, sí estoy hablando de ese tipo de funciones, pero luego hay personas que dicen yo voy a gobernar el país para hacer los cambios, y cuando gobiernan se dan cuenta que no pueden porque está, como ya dijimos, el sistema. Pero eso no es lo peligroso, porque muchos salen librados, pero hay otros que no, porque al momento de entrar a la política, andar entre lobos, los lobos empiezan a cambiar su naturaleza de oveja, y la oveja empiezan a cambiar su naturaleza a lobo, y al rato andan entre lobos. El que lobo, a ver, ustedes que son sabios y leídos y escribeiros, el que entre lobos anda. Oh, sí, ya ven. Entonces, eso es un cambio de naturaleza. Y el Hijo de Dios deja de ser funcional para Dios y se vuelve un esclavo del sistema y se vuelve un lobo más, y entonces dejó de ser luz porque su naturaleza cambió. Y tristemente la mayoría que cambian su naturaleza es porque cambian la primogenitura que Dios les dio por un plato de lentejas, porque al final del día todo es por dinero. Entonces eso ahí se detiene. Ese es el error que ha habido, no porque no oremos para que cristianos entren, no, es entrenarlos antes que entren, porque si entran entrenados no pierden de vista en primer lugar su naturaleza. Dependo de Dios todos los días de mi vida, soy una oveja de Cristo, no puedo yo, en mis habilidades y conocimientos, hacer esto. El Señor me va a enseñar. Entonces no cambia su naturaleza. Pero también en medio de lobos. ¿Qué significa? Que Dios te puede meter en medio de la política y tú no corromperte. ¿Por qué? Porque tu esencia de oveja el Señor te la guarda, y entonces puede ser ahí un instrumento en manos de Dios, entrenado sin perder tu visión, sin perder nuestra función, poder desde adentro reformar leyes, reformar muchas cosas que ya lo están haciendo. He estado conociendo mucha gente cristiana dentro de la política, y la verdad digna de admirar, porque están cambiando y frenando leyes, frenando muchas cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Regresando a lo que queremos leer, la oración, miren ahí ya apareció la primera unión. El uno, que nosotros lo hemos llamado, que es vertical, es puestos los ojos en ¿quién? En nuestro pastor. Así tenemos que entenderlo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, que es el buen pastor. Él dice, pon tus ojos aquí, y entonces crecemos el primer nivel. ¿Cómo empieza la oración? Como todo lo que Dios envía en la tierra, lo envía como un bebé. Así es de que el primer nivel que vamos creciendo en la oración es el de empezar como un bebé. Porque los retos que Dios trae a tu vida, la gente dice, ¿cómo puedo empezar de nuevo? Y la mejor manera de empezar de nuevo es empezar desde el fundamento. ¿Y qué es empezar desde el fundamento? El bebé primero balbucea. Entonces, cuando balbuceamos, por eso dice Romanos, ¿cómo hemos de orar? ¿Cómo hemos de orar si no sabemos? El Espíritu mismo gime con gemidos indecibles, empieza a guiarte en la oración. Entonces tú dices, ¿qué es eso? Pues algo que no entiendes, gugu, gaga, gigi, gugu. Entonces el bebé, pero no se queda con la voz de bebé, porque el bebé está haciendo un ejercicio de sus cuerdas vocales, y el bebé empieza hasta que después sale una palabra. Curiosamente, ¿qué creen que ha resultado en últimos estudios? ¿Cuáles creen que es la palabra que primero dicen los bebés? Bueno, quiero decirles que hay otra palabra. Ellos, no sé si fue publicidad, pero dicen que la primera palabra es coca. Ahora de tomar coca, no saben qué es la coca, pero dicen coca. Después dicen papá, ¿verdad? Pero bueno, papá es la primera palabra. Vamos a basarnos en el antes que hubiera publicidad y antes que existiera la Coca-Cola. Papá. Entonces, la palabra papá en un bebé produce un efecto en el corazón del padre impresionante.
porque el bebé no tiene todavía sus sentidos ejercitados. El bebé tiene una intuición natural y le dice papá. Entonces eso te transforma, ¿verdad? Sobre todo hacer primero, dices, ay, eso es algo que no se puede explicar con palabras, es algo de corazón a corazón. Cuando escuchas por primera vez la voz papá, pasa algo en tu ser interior. Y ese algo se queda esa vocecita grabada toda tu vida en el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, primero tienes que saber, el que se acerca a Dios, es necesario que sepas que Dios existe. Entonces tengo que creer, es correcto, creer. Entonces cuando hago mi primera oración, Dios está entrenando ¿qué? Mis cuerdas bucales, pero espirituales, porque somos adultos, pero empezamos similar a un bebé. Siguiente, ahorita vamos a ver la relación que hay entre el gobierno de Dios con el gobierno de la tierra, ¿ok? Entonces abajo vemos la palabra que dice autoridad de la tierra, que es la vida de este mundo que tenemos. Fuimos enviados de la eternidad a un tiempo y espacio, y el tiempo que estemos aquí, 70, 80 años, los más robustos dice la Biblia, algunos más, ¿verdad? Pero bueno, ese tiempo está aquí en la tierra sujeto a tiempo y espacio, es del 1 al 10. Entonces hacia arriba es la autoridad espiritual. ¿Cómo crecemos en la autoridad espiritual? Cuando empezamos a hacer los ejercicios de la oración y nos vamos a orar y nos apartamos, Dios siempre da crecimiento. Y el crecimiento es el segundo nivel. Miren cómo se va llenando. Cuando yo llego a este segundo nivel, cuando crezco para con Dios, Dios me da autoridad en la tierra. Les digo esto porque mucha gente dice, ¿qué creen? Que hicieron un plan de oración y entré al plan de oración y me fue como en feria y esto, y la gente tiene un principio equivocado de la oración, y ese principio equivocado trae como influencia temor. Hay gente que dice, mira, mejor con Dios, ni muy, ni tan. ¿Por qué? Porque entonces te mantienes equilibrado, porque si te metes de más, te llueve, y si no haces nada, te enfrías, ¿verdad? Entonces, no, mejor ni muy, ni tan. ¿Y qué creen? No, con Dios tiene que ser un absoluto, algo que es completo, algo que es pleno. Entonces, pero Dios quiere quitar el temor, porque si tenemos temor, no oramos o no entramos a hacer la intercesión como es debida, porque muchas veces hemos orado sin autoridad. Ese es el problema. Cuando una persona se hace un plan de oración y uno dice, yo quiero participar, y voy a hacer guerra, subir a los cerros, subir acá, entonces si no tiene autoridad espiritual, el enemigo le dice, ¿y tú quién eres? A Pablo conozco, pero tú, y dice la Biblia que salieron avergonzados y sin ropa, ¿sabes? Les dieron ahí su buena avergonzada. Entonces, porque en la tierra no tenían autoridad sobre nada espiritual, sino hay que conquistar hacia arriba. Pero sin embargo, cuando vamos creciendo, ese es el niño. Cuando somos niños, que es el segundo nivel a conquistar, el niño ya habla, ya dijo sus primeras palabras. ¿Sabe qué es lo primero que identifica el niño? Cuando deja de ser bebé y pasa a ser niño, identifica quién es papá, quién es mamá y quiénes son sus hermanos. Es lo primero. ¿Y quién es la mascota, verdad? Si tiene mascota, también la mascota la identifica. Entonces, porque se sonríe cada vez que ve a alguien conocido. Entonces, ese es un niño. La esencia de un niño en la oración, la niñez o la infancia de la oración, es cuando identificas en tu corazón, cuando estás orando en el entrenamiento, conectas con tu papá, conectas con el Espíritu Santo, conectas con Jesucristo y conectas con la iglesia local. Y después conectas con el cuerpo de Cristo. Son las primeras conexiones en la oración. Y luego conectas con tu gobierno. Y luego conectas, o sea, te va llevando, el Señor te va llevando a crecer. Número 3, ese es el adolescente. El adolescente llega a un proceso que tiene que entrar a un proceso de maduración, y aquí es la etapa de los dolores aún en el cuerpo, porque viene el estiramiento, el crecimiento, viene el desarrollo en todas las áreas de su vida. Y de los 12 años a los 21 años el cerebro entra en un proceso de maduración que empieza a dejar todo lo que era de niño. Por eso Pablo dice, cuando era niño, ¿yo qué? Pensaba, actuaba y hablaba. Pensaba, actuaba y hablaba como niño. Mas cuando dejé de serlo, dejé las cosas que eran de niño. Esos son los principios. Por eso hay gente que tiene muchos años en Cristo, pero sigue con el cassette de niño.
porque es un principio equivocado que ya rige su vida. No puede crecer, espiritualmente estoy hablando. Entonces, cuando quitamos ese principio equivocado y establecemos la verdad de Dios dice: deja de pensar como niño, actuar como niño y de hablar como niño. Ahora que ya soy grande, dice, para entrar a otra etapa, tengo que pensar en mi nueva etapa. Ahora soy un adolescente, tengo que dejar el Santo Claus y el ratón de los dientes y todo lo que algunos dirán, eso es algo. Estamos hablando de las inocencias nada más, ¿okay? No lo bueno y lo malo. Entonces deja uno de pensar en que quién es el que le trae los regalos, etcétera, porque ya entra en una etapa, de manera natural entras en una etapa de desarrollo y de crecimiento, porque vas a enfrentar la vida. La adolescencia es lo que te prepara para enfrentar la vida. Por eso el Satanás donde les pega más es a los adolescentes, porque en la adolescencia, si logra dejarte una herida, te desvía de ser un buen padre, de ser una buena esposa, de ser un buen líder, de ser un hijo de Dios. Todo lo pega en la adolescencia, porque esa desviación termina siendo un adulto dañado, y ese daño puede durar toda una vida. Por eso Satanás es especialista en inyectar en la adolescencia todos aquellos venenos que sabe que van a producir un efecto de manera natural en el corazón del adolescente. Entonces, en la adolescencia espiritual es una etapa que los padres tenemos que cubrir a los adolescentes, porque el adolescente no se sabe cubrir a sí mismo, porque él cree que puede enfrentar la vida y puede tener retos, ¿verdad? Como los chistes que les decimos en las escuelas, en la escuela para padres, cuando vamos a ver los cursos de las escuelas, les decimos que ya los jóvenes, a los adolescentes de hoy, cuando entrenamos a los papás para hablar de sexualidad, le digo, no se sorprenda si usted le dice, hijo, siéntate, vamos a hablar de sexualidad, y el hijo se siente y le diga, sí papá, ¿qué quieres saber? No se sorprenda si le responde así, por el exceso de información, ¿verdad?, que hay. Pero el adolescente es cuando más lo debemos de cubrir, porque debemos de cubrir su mente, su corazón, su espíritu, destruir los ataques del enemigo. Por eso estamos los padres. Si nosotros entramos al terreno de lo físico, vamos a herir, vamos a causar problemas. Si nosotros entramos al terreno de lo físico, solo de la corrección, entonces dice Proverbios que la rebelión está adherida al corazón del muchacho, está muy cerquita del corazón. Y entonces cuando no hablo tampoco de ser, ahora sí que, incluso el otro lado, ¿verdad? No, exacto, estamos hablando de un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Nosotros como padres siempre les aplicamos la mitad de un versículo, la otra mitad ya no además muchas veces ni nos la sabemos la otra mitad, pero la primera mitad dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Yo ahora les digo a los jóvenes, honren a su padre y a su madre, porque ellos pagan el internet y así serán de larga vida en el Facebook. Y rápido que se portan bien. Y le aplicamos el oro, padre, porque te vaya bien. Pero el siguiente verso dice, padres, no lleven a ira, no provoquen a ira a sus hijos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué es provocar a ira? No despiertes a ira, porque la ira está adherida al corazón del muchacho, o sea, muy cerquita. Entonces, si la ira llega a un punto en el que el muchacho la abraza, entonces perdemos por un lapso de tiempo ese corazón, hasta que ahora por obra divina tiene que regresar. Ese es el equilibrio que debemos mantener, porque esa etapa va a pasar. Después de los 21 se va a abrir una nueva dimensión y un nuevo pensamiento, y va a entrar a la madurez de las primeras etapas de decisiones. Entonces el punto de la balanza es ni muy ni tan decimos ahí sí, apliquen la adolescencia. Los felicito porque ustedes han vencido al maligno. Padres, les hablo a ustedes porque conocen al que es desde el principio. Se les estoy mencionando nada más porque el objetivo no es quedarnos ahí, es entrar a la sexta dimensión. Entonces, en la cuarta, que es la juventud espiritual, dice Primera de Juan, los felicito porque han vencido. Jóvenes, ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Son las dos características de Primera de Juan. Jóvenes, los felicito porque son fuertes y han vencido al maligno. ¿Qué significa han vencido al maligno? Que cuando se ha logrado el bebé, el niño y el adolescente pasar esas etapas en Dios, logramos nosotros una de las metas más grandes y más importantes de la vida.
¿Cuál es esa meta más importante de la vida? Que en el momento en que llega la juventud, ahora es fuerte y ya venció sobre la tentación. La juventud espiritual es la que te prepara para ahora empezar con las primeras responsabilidades de vida, para poder empezar a tener un noviazgo, un matrimonio, una familia, un empleo, o ya sea su propio negocio, etc. Entonces ahí se van dando el cumplimiento de estas cosas. Pero la Biblia describe la juventud espiritual como fuerte y que han vencido al maligno. Entonces ahí nace un nivel de autoridad, porque en la tierra ya vamos en el 4. En la tierra estamos creciendo en autoridad. Entonces cuando llegamos al nivel 4, tú puedes enfrentar, porque eres fuerte, y puedes enfrentar oraciones mucho más fuertes que cuando eras pequeño. Por eso tienes que saber en qué nivel estás para saber qué nivel de oración vas a hacer. Nunca pelees con el enemigo, porque ni Moisés, nadie, cuando disputaban el cuerpo de Moisés, ni siquiera el ángel se atrevió a pelear con el enemigo. Le dijo el Señor: te reprenda, Satanás. Porque estaba Satanás queriendo llevar el cuerpo de Moisés ya muerto, y el ángel también llegó de parte de Dios para recoger el cuerpo, y Satanás llegó también a reclamar el cuerpo. Y entonces el ángel, que era un guerrero de Dios, no peleó con Satanás, porque Satanás tiene una autoridad dada en la tierra en este momento. Fue vencido para los hijos de Dios, pero él tiene una autoridad como príncipe en la tierra. Entonces es un terreno que le corresponde solo a Dios. Entonces el Señor te reprenda, Satanás, le dijo el ángel. Entonces nosotros, cuando llegamos a un nivel de autoridad espiritual, podemos empezar a accesar a oraciones de autoridad. Yo siempre les digo: no sean peleoneros, no se anden peleando con el diablo, con los demonios. Ustedes crezcan en autoridad y los demonios se resisten y huyen, porque un demonio reconoce en qué nivel de autoridad vas. Cuando llegas a un lugar y el demonio se manifiesta y tú, en el nombre de Jesús, ese demonio se va. Entonces yo les digo: ustedes no tienen que andar provocando ni peleando, ustedes tienen que ir obedeciendo, caminando, que la voluntad del cielo, como se hace en el cielo, se haga en la tierra en tu vida, hasta llegar a la última etapa en la tierra. Estamos hablando de la tierra. La última etapa la pusimos en azul como la última etapa natural, que el ser humano, cristiano o no cristiano, con fe o sin fe, pues la gente va creciendo, va llegando hasta este momento, que es la paternidad espiritual. Una paternidad espiritual en la tierra. La paternidad biológica llega porque llega, no se necesita fe para poder decir: y voy a envejecer y voy a llegar a ser abuelo. No, pues eso son etapas de manera natural. Pero les voy a decir algo: en lo espiritual no sucede así. En lo espiritual tú y yo provocamos el crecimiento, porque Dios es el único que da el crecimiento. Entonces, al llegar a una paternidad espiritual, dice Primera de Juan: los felicito, hijitos, porque sus pecados son perdonados. Tienen puros beneficios. Pero una vez que ya crecen, jóvenes, ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Cuando digamos una paternidad espiritual, le dice al Padre: porque ustedes conocen al que es desde el principio. Está hablando de la revelación del Padre en una dimensión cronológica. Por eso dice: los felicito, padres, porque ustedes conocen al que es desde el principio. Es cuando ya tienen establecidos fundamentos en su vida para entrar en la siguiente dimensión, que ahí es donde quiero ahora sí desarrollar lo que sigue. En la tierra nosotros los niveles van a ir cayendo, pero abajo, espérame, hasta ahí en el 6, por favor, ahí nos quedamos un ratito. Ahora sí vamos a la historia de Segunda de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 6. Este capítulo vamos a ver cómo era el modelo de Dios para que trabajara el rey gobernando en la tierra, en el horizontal, juntamente con el sacerdote o el profeta, para que el profeta, el sacerdote, el gobierno, la pancita es el 1 o el 6, la pancita es el 10, el 6. Entonces, el gobierno de Dios hacia arriba, el gobierno de la tierra, el horizontal. En el horizontal deben de gobernar los seres humanos. Dice: ay, qué revelación, no, me la volé, voy a repetir otra vez. En el horizontal, pues los seres humanos gobiernan. ¿Qué es autoridad? Hay autoridad, pues vamos a irnos hasta la cabeza: presidente municipal o gobernador del estado o presidente de la república. En nuestro país así es. Entonces, los niveles de gobierno en la tierra
tienen que estar soportados por los niveles espirituales de Dios, para que el que camina horizontal esté alineado a la voluntad de Dios, que es el vertical. Pero cuando tenemos un gobernante, una persona que no oye a Dios, entonces, ¿quién gobierna la tierra? El enemigo a través de él, porque Jesucristo les decía que hay de dos moles: o son hijos del Padre o son hijos de su padre el diablo, literal, así les decía, ¿verdad? Entonces el gobierno en la tierra, cuando solo gobierna el ser humano sin Dios, tenemos caos. ¿Por qué? Porque el sistema los abraza y los engaña, y el ser humano no sabe por qué en ocasiones terminó su tiempo y no pudo hacer lo que se propuso. Y esto se los digo porque muchas veces es muy fácil juzgar cuando alguien está en gobierno, pero cuando la persona está en gobierno se encuentra que hay cosas que él nunca vio llegar, que hay acuerdos atrás que él tiene que respetar, que tienes cosas, o sea, en pocas palabras, él llega a una silla que está amarradita de muchos compromisos, entonces ya no depende de él. Entonces pues depende del gobierno de Dios. Pero Dios, si no tiene su gente instruida en sus principios del reino, entonces ni la iglesia estamos peleando con el gobierno, estamos maldiciendo el gobierno, estamos diciendo los defectos del gobierno, y entonces en lugar de hacer nuestro trabajo, que es espiritual, que es la oración, y que es empezar a declarar en oración que se abran puertas, entonces nosotros no diferimos de la gente que no conoce de Dios. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Ahora sí la historia, ya ni me creo, no, ahora sí de veras, Segunda de Reyes 6, vamos a la historia. Dice, vamos, el verso 8, 6:8, Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Número uno, el propósito de Dios de poner su gobierno en el gobierno terrenal es porque Dios tiene la visión completa. Dios ve tus enemigos antes que lleguen a ti, y como Dios ve los enemigos antes que lleguen a ti, necesita la voz profética, necesita la voz de gobierno de la iglesia para advertir al gobierno de la tierra, al horizontal. Y entonces viene el profeta y le dice al rey de Israel: los asirios, no pases por aquí, no pases por acá, no pases por acá. ¿Por qué? Porque ahí te tienen trampa. Porque Dios le hablaba, ¿a quién le hablaba? Le hablaba a su voz, a su representante. Entonces su representante venía y le decía al de Israel: mira, no pases por aquí, por aquí. Entonces dice aquí el versículo 11, que entonces el rey envió en aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Esto tiene que ver con un cuidado. ¿Qué es el cuidado? El cuidado significa lo pastoral. Por eso Dios envió a Jesucristo, y Jesucristo vio a toda la gente, desde gobierno y la gente cuando Él vino, dice que Él lloró y los veía como ovejas que no tenían pastor. No estaba hablando de alguien que se sentara y le enseñara la Biblia, estaba hablando de la instrucción divina, no estaba llegando ni a la gente, ni al gobierno, ni a nadie. Entonces, en este aspecto estamos viendo hasta ahí una y otra vez. Verso 11, vamos por favor al verso 11. Dice: y el corazón del rey de Siria se turbó en esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis ustedes quién de los nuestros es el rey de Israel. O sea, fíjense la historia. Hay un traidor. ¿Qué dicen los gobiernos en las películas? Ahí lo vemos, ¿verdad? Aquí tienes un topo en tu gobierno, porque cuando vamos a hacer algo acá, tu topo les avisa y ellos se mueven. Entonces el rey dijo: tengo un topo en mi gobierno. ¿Quién pertenece a los de Israel? Y escuchen la gran respuesta, que creo que nadie estamos preparados para oír esta respuesta, porque siempre creemos que es el hombre, pero en este caso aquí estaba Dios. Miren, verso 12. Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel
las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, o sea, no solamente la secreta, más secreta. Los reyes se tenían que ir a esos lugares secretos que tenían en sus reinos, porque nadie podía escuchar las estrategias de guerra, nadie podía escuchar lo que el rey decía. Pero ¿quién estaba en lo más secreto del pensamiento del enemigo? ¿Quién estaba ahí? Dios. Y Dios le revelaba a su profeta. Y el profeta iba y le decía al rey de Israel: estamos viendo cómo debemos de trabajar, cuál es nuestra función como iglesia. ¿Cómo es nuestra función como iglesia? Dios ve el panorama completo. Y el panorama completo es que nosotros en la tierra vemos nomás lo que está delante de nuestros ojos, y luego bien viciado, porque luego nos mandan publicidad, que este hizo tal cosa, que es el otro. Entonces nosotros decimos: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y el cristiano andamos con el chipote chillón. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el chipote chillón y el mazo de Thor? El mazo de Thor, ¿cuántos dieron la de Avengers? ¿Verdad que el mazo de Thor no lo pudo levantar ni Hulk, ni el, ¿cómo se llama el que se viste? Del Iron Man, ni el Iron Man, ni el Capitán América. Y hicieron ahí, estaban todos, llegaban y agarraban el mazo de Thor. Yo sé que eso no es real, pero quiero darles un ejemplo. El chipote chillón tampoco es un ejemplo. Pero los cristianos, sabes que andamos con el chipote chillón nada más. Pero el mazo de Thor solo responde a la autoridad de Thor. Se le crea la historia, ¿verdad? Entonces, por eso Thor, cuando lo agarra, lo levanta sin problema, no porque está pesado, porque el marro responde a la autoridad del que fue asignado. Entonces, el mazo del Chapulín Colorado te lo venden por 5 pesos en todos lados, ¿verdad? Y andas dándole, hasta los niños andan dando en todos lados. Son dos cosas creadas en la tierra con dos personajes distintos, pero uno responde a quien sea y el otro que responde a su creador. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de responder solo al creador. Por eso Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Y cuando estamos viviendo en este mundo, podemos orar, y en la oración Dios puede revelar a su iglesia, Dios puede revelar a sus profetas, Dios puede revelar la estrategia de oración que debemos de hacer para que nuestro gobierno funcione mejor. Entonces, seguimos viendo la historia. Vemos aquí que en el 11 al final dice, 12 al final, dice que el rey de Israel escucha las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, porque Dios está ahí. Se lo revela a su profeta, y entonces ellos eran salvados. Verso 13, dijo: ir y mirar dónde está, vayan y búsquenmelo, o copela conmigo o cuello, vayan y díganme. Y van por él. Verso 14, entonces envió el rey allá a la gente de a caballo y carros con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí es donde entramos los intercesores. Escucha la función de un intercesor. Un intercesor es alguien que hace vallado a favor de la tierra, y entonces en ese momento la función de un intercesor es que cuando el enemigo hace sitio, hace vallado, es porque viene a detener la voz profética. Cuando el enemigo viene y hace vallado, significa que hay alguien enojado que no lo dejan avanzar en sus planes. Entonces el enemigo viene. Por eso, cuando una persona no tiene autoridad en la oración, porque vive una doble vida, le va a ir como en feria si se mete en estas cuestiones de la oración, porque está entrando a un mundo espiritual. Pero cuando nosotros no tenemos de qué escondernos y hablamos con Dios y vamos guardando nuestro corazón y vamos creciendo en las etapas, entonces Dios empieza a revelar su secreto. Por eso en esta etapa, la número 6 que estamos viendo, vamos a entrar a la dimensión 360. La 180 ya la vimos hace 15 días. La 360, que es rodeado, cubierto, cobertura. Ahí es donde entendemos. Por eso la paternidad espiritual dice: el que conoce al que es desde el principio. Bueno, aquí vamos al versículo 15. Dice el versículo 15: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenían sitiada la ciudad con gente de a caballo, con carros. Y entonces el criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Quién era? Giesi. Giesi llega y le dice: Señor, ¿qué haremos? Está sitiada la ciudad, está aquí. Bueno, verso 16, y él le dijo: no tengas miedo,
solo puede decir no tengas miedo el que ya vio el panorama completo. Porque alguien que voltea y ve y no tiene el panorama completo, voltea y ve el ejército, dice, ay, nanita, voy a orar. No, la oración no se hace en el momento de ver que está sitiado, porque el que conoce a su Dios, dice el pueblo que conoce a su Dios, Daniel capítulo 2, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? El pueblo que se conoce a su Dios actuará. Entonces, Él actuó antes que viniera el problema. Esa es la oración. La oración es actuar antes que vengan los problemas. La oración es lo que cubre tu familia, es lo que cubre tu hogar. No tienes que esperar que después del niño ahogado ir a tapar el pozo. La oración es tapar el pozo primero y el niño no se ahoga. Entonces esa es la oración que quiere Dios desatar para su iglesia. ¿Saben que sin la oración se avecina algo muy terrible para México? Y si no preparamos la tierra, después del niño ahogado vamos a querer tapar el pozo, pero va a ser un pozo tan profundo, tan amplio, que no es fácil de tapar. Sino ahora se tapa con el pie en el cuello. Y esa oración con el pie en el cuello es muy dolorosa. Entonces, Dios está hablando a México por las buenas, porque somos una iglesia muy acomodada, ya lo hemos hablado del cuerpo de Cristo, no de una iglesia local en general. La oración es el valor más degradado dentro del cristianismo. ¿Por qué? Si es el arma más poderosa, porque el enemigo ha hecho planes. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué significa después de la paternidad espiritual? Entramos a la dimensión espiritual. Después del bebé, el niño, el adolescente, el joven, el padre, entramos a una dimensión espiritual que no pertenece a este mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos extranjeros. Ahí es donde Dios revela los secretos, y nuestro Dios que ve lo secreto va a traer la luz a público. Entonces, en la dimensión 360 dice versículo 17: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios, que abras sus ojos. Oró no por la guerra, ¿escuchan? No oró por la guerra, oró por el siervo que estaba en ese momento ciego espiritualmente. Y en ese momento la ceguera espiritual no le permitía ver más que lo que estaba delante de sus ojos. La iglesia está viendo lo que la publicidad nos vende y es basura. Yo les recomiendo algo: no vean más, ni dejen que la influencia de los medios de comunicación les esté envenenando la mente. No dejen, porque entonces ustedes van a agarrar, se van a inclinar, se van a enojar con uno, se van a agarrar, y como hijos de Dios no somos llamados a guerra, a paz nos llamó el Señor. Y para que se establezca la paz y vivamos quieta y reposadamente es con la oración, para que nuestros gobiernos se puedan sujetar a la autoridad de Dios. Pero la autoridad en la iglesia está diluida. Por eso viene un plan de oración para un sexenio completo. Esto que nace no es para cuestiones de ver resultados, aunque ya está viendo resultados, Dios sabe lo que va a hacer. Pero esta oración es para un sexenio completo, porque el siguiente sexenio Dios a la iglesia le va a poder permitir poner hombres de autoridad para empezar los verdaderos cambios en la nación de México. Trabajando en unidad, la iglesia del Cristo con el gobierno lateral, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Y así mismo se reproducirá en cada ranchería, pueblo, ciudad y gobierno estatal de la nación, porque ese es el original plan de Dios para México. Entonces aquí vemos verso 17, que oró Eliseo y le dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Dónde? Repítanlo en voz alta, alrededor. Por eso se llama oración 360 grados. Eliseo sabía dónde estaba parado en una dimensión 360. Esa es la posición de un hijo del reino. Por eso el enemigo te ponga las trampas. Es que si te metes ahí te van a poner un 4. Si tu naturaleza de oveja se cambia a lobo, te van a destruir, te van a cortar la cabeza, las orejas, el cola, el rabo, vas a salir despelucado. Después de ahí no va a aparecer ni lobo, va a aparecer un perro faldero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo así termina con aquel que cambia su naturaleza, y avergonzado encima de todo.
Eso es lo que está pasando con la gente que entra y cambia su naturaleza de hijos de Dios y hacen lo mismo que los demás hacen. Pero cuando los hijos de Dios entienden su posición y entienden que está rodeado, él oró por el siervo, no por él, porque él sabía dónde estaba. Él decía, vive mi Dios en cuya presencia estoy, y ahí le era revelada la dimensión 360. Entonces leemos aquí al final del 17, dice que entonces, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Señor, abrió los ojos del criado, miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, dice, alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dios empezó a decir, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, guíalos, ciégalos, hiérelos con ceguera, pero no era para dañarlos. Dios no da autoridad a los hijos de Dios para dañar ningún ser humano en la tierra. Era para un propósito, mostrar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo? Verso 18, cuando él oró, dice el versículo 19, verso 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme ustedes y yo los guiaré al hombre que ustedes buscan, y los guió a Samaria. ¿Qué hizo Dios? Puso una ceguera para que no reconocieran al profeta, y entonces él les dijo, yo los voy a llevar con el profeta, y él era el profeta, y los llevó en medio del pueblo de Israel, donde estaba el otro ejército, y quedaron ellos atrapaditos. Dice que el verso 20, que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, ahora abre los ojos de estos para que vean. Dios abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Ya me los trajiste, los mataré. Verso 22, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste, a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. A paz nos ha llamado el Señor, no a guerra. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Pónganse en pie para que se estire ahí de la silla donde está. No por otra cosa, sino es para que se estire nada más. Esta es una estrategia completa. Esta es una estrategia que Dios quiere usarnos, pero la naturaleza de hijos de Dios no la podemos perder, aun cuando Dios te pone a tus enemigos servidos en un plato de la mesa, en charola de plata, decimos. Si tu naturaleza sigue siendo de oveja, nunca vas a dañar a alguien. Pero si tu naturaleza cambia a lobo, entonces vas a querer destruir, y todo el que destruye será destruido. Con la misma vara que mides, serás medido. Por eso el Señor quiere usar hombres y mujeres de Dios para introducirlos en todos los niveles y las atmósferas de autoridad, pero preparados para que no cambien su naturaleza, y que su naturaleza de hijos de Dios entiendan la revelación, entiendan de la oración para estar cubiertos 360, que vienen y que te van a poner un 4. Dios ya me lo reveló y yo estoy rodeado. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto que Dios está hablando es un equipamiento a la iglesia. Este equipamiento es para gobernar. Este es un equipamiento para dejar de tener temor de que si entro, que si no entro, que si Dios si te abre puertas para que seas luz, no para que te contamines. Dios te abre puertas para que seas luz en medio de una necesidad. Nuestros gobiernos están teniendo una gran necesidad en estos momentos. Nuestro gobierno a gritos está pidiendo la oración de todos, porque ellos saben que aunque ganen, quien gane no va a poder gobernar, porque saben que hay un problema mayor atrás. Es el tiempo de levantarnos en oración. Y tú dices, ¿y cómo le hago? Empieza ejercitando tus cuerdas bucales.
Pero es que no sé cómo orar. El Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles y te va a conectar al Padre. El Espíritu no te va a ningún otro lado. El Espíritu Santo interviene a través tuyo y a través de tus gemidos está preparando tus cuerdas vocales espirituales para conectarlas a la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo enseñó la alineación correcta y dijo: enséñanos a orar. Muy bien. Lo primero que dijo: Padre, que se haga así como se hace en el cielo. ¿Ustedes creen que en el cielo se hace la voluntad de Dios? La respuesta es sí. Y les dijo: así como se hace tu voluntad en el cielo, se haga en la tierra. ¿Qué nos falta entonces para que la voluntad de Dios se haga en México? Levantarnos como hijos de Dios, que la manifestación de los hijos de Dios entremos al gobierno que Dios nos está dando, para poder entonces dejar nosotros ya no más maldecir a nuestro gobierno. Por favor, no maldiga a nadie. Somos hijos de Dios llamados, dice: no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, reconociendo que hemos sido llamados a heredar bendición. Ese es el reconocimiento. Yo fui llamado a heredar bendición. Mi boca tiene que ser una bendición para mi gobierno, para mi nación, para la policía, para el ejército, para los gobernadores, para los presidentes municipales, para los bomberos, para protección civil, para todas las instituciones que estén en autoridad. Bendecirlas, orar, 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 orar. ¿Que están mal? Pues claro que están mal. El Señor no vino a los médicos, no vino a los sanos, vino a los enfermos. Está enferma la política, está enfermo el gobierno. ¿De veras? ¿Ya te diste cuenta? Sí. ¿Y tú eres el médico que tiene que llevar la palabra? No, yo no. Y el Señor dice: sí. Si tú ya sabes que están enfermos, el antídoto lo tienen los hijos de Dios. La vacuna, la medicina, es la palabra, la oración y la palabra. Cierra tus ojos solo unos instantes. Todo lo que hablamos hoy, a lo mejor en información puede ser mucha, pero esta información, en este momento, por el poder de la oración, esta información no se te va a olvidar, porque no viene solo a tu parte mental humana, ha venido a tu espíritu, porque viene de parte de Dios. En las madrugadas Dios está hablando, está hablando, está hablando, está hablando. Y Dios quiere preparar a su iglesia. Y este mensaje, quiero decirte, no solo lo vas a escuchar tú, este mensaje va a ser difundido donde menos te imaginas. ¿Por qué? Porque es una palabra para entrenar al cuerpo de Cristo en México. Porque el Señor quiere ponerle un hasta aquí a las oraciones inversas, a las oraciones que han engendrado maldición sobre nuestros gobiernos. Dios nos ha dado autoridad en nuestra boca, y la autoridad que hay en nuestra boca es una autoridad para dar una palabra rectora. Escucha en tu espíritu. Si tú dispusieres tu corazón, Dios te va a enseñar otro nivel, que ese no lo pudimos ya ver hoy, pero el 7, cuando tú entiendes que estás rodeado, cuando entiendes que estás tú en ese momento en medio de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El séptimo, el número 7 que está en su pantalla, el 7 se llama palabra rectora. La palabra rectora no es una oración al aire. Palabra rectora es una palabra de autoridad dirigida como un misil, que lleva un radar imposible de no dar en el blanco. Esa se llama palabra rectora. Y la palabra rectora es el misil Tomahawk que entra directo a donde está el enemigo y explota no nomás por encima, sino hasta lo profundo de la tierra, y revela los secretos más ocultos del enemigo. Y el séptimo nivel de autoridad es que Dios va a levantar a la iglesia en un nivel de oración, que no van a ser oraciones lastimeras, oraciones de desgracia, van a ser oraciones de palabras rectoras que van a venir a tu espíritu, y en la madrugada el Señor te va a levantar y te va a decir: ora por esta delegación, y te doy una palabra rectora para esta delegación. Si aquí vemos varias delegaciones representadas, a partir de hoy, de parte
parte de Dios, tienes que empezar a orar por tu delegación. Tienes que empezar a bendecir tu delegación. Si vienes del Estado de México, orar por el lugar de la tierra, como se llama el lugar donde estás. Si vienes de otro estado de la República, tienes que orar por tu ciudad y por tu estado. De donde quiera que nosotros vengamos, dice la tierra que pisares. No está diciendo que por donde quiera que vayas y estés pisando, Dios te va a dar todo eso. No, está refiriéndose a esa palabra. Es que cuando tú estás pisando una tierra es donde vives. Donde vives, el Señor te va a levantar en autoridad. Y las palabras rectoras van a ser palabras que vas a orar a favor de tu municipio, a favor de tus autoridades, a favor de la policía municipal, estatal, a favor de cada una de las corporaciones, a favor de tu presidente municipal o de tu delegado, a favor. Y la palabra rectora, escucha, la palabra rectora es México. Escucha la voz de Dios, tal y como lo dice en Ezequiel 37. Cuando en Ezequiel 37 entra una palabra rectora, y la palabra rectora viene y dice: dile al valle de los huesos secos. Dile, esa se llama palabra rectora. Esos huesos secos podrán vivir. No sé, Señor, tú lo sabes. Y la palabra rectora dice: habla al Espíritu, profetiza el Espíritu a los cuatro vientos. Y entonces fue puesto un ejército poderoso en pie. Dios va a levantar un ejército puesto en pie en toda la nación, de todos los estados, pueblos, rancherías. Va a despertar el corazón de los intercesores y se va a levantar la oración como una prioridad de vida. En ese nivel, Dios dice que la perla de gran precio que está dando a la iglesia en este momento, después de Jesucristo, que es la prioridad, que es la perla de gran precio, la otra es el valor más alto. En toda iglesia será la oración, porque la oración se va a levantar para gobernar en medio de tus enemigos. La oración se va a levantar para destruir las acechanzas del enemigo. La oración se va a levantar para destruir las maquinaciones, que son los planes elaborados en lo oculto para destruir. Cuando el enemigo hace un plan oculto en contra de tus hijos, en la intimidad de la oración Dios te va a revelar el plan. Aunque sea por más maléfico que sea, te lo va a revelar, porque te va a dar autoridad y palabras rectoras para destruir esas maldiciones. Por eso la palabra de Dios, cuando viene en Jeremías 1:10, le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Eso es autoridad. Y te doy la palabra rectora para destruir, arruinar, derribar. Te doy la palabra rectora para que tú destruyas, arruines, derribas. Y también te doy la palabra rectora para edificar y plantar. Escuchen eso en su espíritu. El Señor está diciendo: eso es autoridad del reino. Y Él decía en el verso 4: Señor, pero es que soy un niño. Y el Señor viene y dice: no digas más soy un niño, porque irás a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te diga. Es el momento, iglesia, de que ya no seamos niños. Apláudale con todo tu corazón a Dios y dile: estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesta a Él. Padre, de mi vida más soy un niño. A todo lo que me envíes iré, y todo lo que tú digas diré. Y en este momento dice el Señor: he aquí, les doy autoridad sobre México. He aquí les doy autoridad, porque eso fue lo que nos entregó en la gran comisión. Les doy autoridad para que estas señales lo sigan. Ustedes pisarán la serpiente, ustedes pisarán, dice, todo lo que pisare. A ver, recuerden esa cita. Amén. Así es. Ahora levanta tus dos manos al cielo. Padre, entrego esta palabra de parte tuya para habilitar este ejército. Un ejército que está dispuesto a cambiar un cassette, un disco, un principio equivocado. Padre, te lo pido con todo mi corazón. Rompe el principio de la mentira que ha gobernado en cada cristiano aquí este día. El principio de la mentira que son niños y que no pueden. Rompe el principio de la mentira de Satanás, que son niños y que no pueden. Ahora que ellos renuncien al pensamiento de niño, que renuncien a la actitud de niño, que renuncien a la palabra de niño. Por eso dice: cuando era niño pensaba, actuaba y hablaba como niño. Pensaba, actuaba y hablaba. Ahora rompemos en el nombre de Jesús toda infancia espiritual. Toda infancia espiritual se rompe en el nombre de Jesús en este momento, en cada mano levantada. Se quita el principio de la mentira.
Y ahora escuchamos tu palabra de Jeremías 1:4 y Jeremías 1:5. Que tú dices, no digas más, soy un niño. Quita, Señor, ese principio equivocado. No digas más, no pienses más, no actúes más, no digas más como un niño. Sino ahora, toma tu lugar de hijo de reino. Y ahora piensa, actúa y habla como un hijo de Dios. Y la verdad de Dios se establezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y empieza a orar en la autoridad de Dios y saca la palabra rectora de tu boca, de tu corazón, conectada al Padre, y empieza a destruir las acechanzas en contra de tu familia, en contra de tu trabajo, en contra de todo aquello que te quiera venir a afectar. Destruye la oración. Camina rodeado de la gloria de Dios. Camina pensando que la dimensión 360 ya está en ti. Tú estás rodeado, estás cubierto. La identidad del reino en este momento venga sobre ti. Se ha quitada la mentalidad de esclavo. Se ha quitado la mentalidad de no lo merezco. Se ha quitado la mentalidad, Señor, del fracaso, y establezcase tu palabra rectora de decir: se levanta un ejército puesto en pie. Y ahora el Espíritu viene a equiparlos, a poner tendones, a tener músculos, a atender todo este cuerpo, a prepararlo. Y es puesta tu misión, y tu misión es: levántense intercesores por México, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Puede tomar su asiento. Vamos a pasar a repartir los sobres.